Pero No. beta 1 es una constante. La covarianza es una constante y cualquier variable aleatoria es simplemente Qué triste cero. fue decirnos adiós. Entonces, la varianza de beta 1 es 0. En este caso, el SST de x y x sub i menos x barra son valores que yo ya tengo dentro de mis datos, ¿cierto? Yo tengo la varianza de x sub i. Entonces son valores conocidos, por lo tanto los puedo tomar como si fueran constantes. Pero, ¿qué de aquí yo no conozco y va a tener una varianza desconocida? El error. Entonces, la varianza de U sub i habíamos dicho que era ¿qué? La dispersión de los datos con relación a nuestra estimación. Sigma cuadrado. Exactamente. Esto de aquí, no se olviden, no es nada más que esto de aquí y esto de aquí es el SST de x, que es simplemente una variabilidad. Estos dos se simplifican y me queda que la varianza de mi estimador es esto. Es sigma cuadrado dividido entre la variabilidad total de x. Entonces, esto nos lleva a diferentes conclusiones. Primero, mientras esta variabilidad natural que tiene el error es más grande, mi estimador es más o menos preciso. Menos preciso. Menos preciso, ¿cierto? Porque si esto es mayor, este automáticamente igual es mayor. Y por Segundo, lo tanto. ¿qué? Perdón. Sí, todavía no. Por lo tanto, SST tendría que ser menor. Vamos a ir viendo eso. Sí, esto de aquí que se conoce como la variabilidad de x, no se olviden, esto no es nada más que una varianza sin la n. Mayor, perdón. Mientras mis datos en x varíen más, mi estimador es más o menos preciso. Más preciso. Es más preciso porque la varianza es menor. Entonces, lo que nosotros buscamos es que mis datos varíen. Porque mientras más varía mi variable independiente, más precisa va a ser o va a ser mi estimador como tal. Ahora, si recordarán, cuando analizábamos la magnitud de beta 1 era un efecto inverso, ¿cierto? Mientras mayor era la variabilidad en x, también más pequeño era el efecto de beta 1. Por eso es que buscamos que tanto y como x varíen. Y para que la magnitud del coeficiente sea más alto y x para que la varianza del coeficiente sea más baja. Por eso es que cuando ustedes escuchen un análisis de regresión lineal, siempre se dice que necesitas variabilidad. ¿Por qué? Porque si no tienes variabilidad, ni el beta 1 estimado ni su varianza tienen ningún tipo de sentido. Esa es la idea básicamente que tenemos. Que todo lo que estamos haciendo es un análisis de promedios y de variabilidad que existe entre los datos. Ahora, aquí hay un pequeño problema, que es esto de aquí. Sigma cuadrado, ¿qué habíamos dicho que es? Varianza del error. ¿Puedo ver el error? No. Entonces, esto es algo desconocido. Entonces, tenemos que ver cómo solucionar el problema de que la varianza del error es algo desconocido. Entonces, lo que podemos hacer es decir, bueno, puedo trabajar con la o el error estimado, ¿cierto? El error estimado es simplemente el valor real menos el valor estimado. Todo esto de aquí es el valor estimado. Puedo reemplazarlo y el error va a ser directamente esto. Va a ser el error real más la diferencia entre el beta 0 real menos el beta 0 estimado, más la diferencia del beta 1 y el beta 1 estimado, multiplicado por x sub i. Esta es básicamente la misma idea que hemos utilizado para derivar nuestro estimador a través del método de momentos. Pero hay un problema. Esto de aquí sigue sin existir.
Entonces no podemos utilizar nada de lo que tenemos acá. Y lo que hacemos es un truco bastante barato para encontrar la varianza. Yo no tengo el error. ¿Qué tengo? No. ¿Qué tengo? El error estimado. Yo tengo el error estimado. Entonces yo lo que voy a decir es, bueno, no tengo el error, tengo el error estimado, no puedo hacer nada más, voy a usar mi error estimado. Entonces vamos a usar la varianza del error estimado. Porque no se olviden que el error estimado igual va a tener su media, que va a ser igual a ¿cuánto? 0. Y va a tener una varianza que va a ser igual a sigma cuadrado gorrito. ¿Por qué gorrito? Porque no es la real. Es una varianza estimada. ¿Por qué motivo es estimada? Hablando lógicamente, lo que haríamos es lo siguiente. Tengo mis datos, paso 1. Paso 2, estimo el modelo. Paso 3, estimo la y sub i gorrito. Paso 4, estimo el u sub i, porque u sub i es y real menos y gorrito. Paso 5, encuentro la varianza de u sub i. Si es que yo cambio mi modelo, ¿va a cambiar este de aquí? No. ¿Cómo que no? Sí, va. Porque es un resultado del modelo, ¿cierto? Una vez más. Lo que estamos haciendo es esto. Paso 1, voy a un hospital y recolecto datos. Recolecto cuántos cigarrillos fuma la madre. Después, con estos datos, digamos que hay más, yo estimo mi modelo. Y tenemos que el resultado del modelo es el siguiente. Ese es el paso 2. Ya estoy estimando mi modelo y tengo el resultado. Paso 3 es encontrar el peso del bebé pronosticado. Que habíamos dicho que en este caso va a ser 3 menos 2.9, 2.8 y 2.5. He pronosticado mis valores. Paso 4, encuentro el error estimado. Básicamente va a ser la diferencia de este menos este. El primer caso es 0. Segundo, 0,2. tercero, 0. Y tengo más aquí. El quinto paso es de esta variable yo voy a encontrar su varianza. Directamente es como que yo metería esto en la calculadora y voy a encontrar la varianza de el error estimado. Su varianza es sigma cuadrado estimado. Entonces esos son los pasos. Y lo que yo les decía es, si es que yo cambio el modelo, y ahora esto es 2.9 y esto es 0.2, Claro esto que cambia y esto cambia. Por eso es algo estimado. Y usualmente nunca queremos trabajar con cosas netamente estimadas porque son susceptibles a todo tipo de cambios. Pero no se puede hacer nada más. Ahora, lo que tenemos es que esta sería la fórmula de la varianza del error estimado. ¿Qué le falta a esta fórmula de la varianza? Bueno, además de menos 1. ¿Qué le falta? El promedio, pero el promedio es 0. Entonces por eso no lo incluimos. Aquí debería haber un menos el valor esperado de u sub i gorrito así. Pero eso es 0. Entonces es solamente este elemento de aquí. Y esto habíamos dicho que era la suma al cuadrado de los residuos. Ah, claro, Entonces, porque 0 al cuadrado y entonces... La varianza estimada no va a ser nada más que la suma al cuadrado de los residuos dividida entre n. Ahora, cuando hablamos de cosas estimadas, tenemos que quitar grados de libertad. En este caso vamos a quitar 2 porque tenemos 2 restricciones. Entonces, si le quito 2, no es n-1, sino es n-2. ¿Por qué 2? Porque tenemos 2 restricciones con las que tenemos que cumplir. Entonces es como necesito 2 espacios de diversidad dentro de mi varianza. Entonces tengo que quitarle sí o sí 2 al n. Entonces,
esta se convierte oficialmente en la fórmula de el o la varianza del error estimado. Y básicamente se la conoce como una varianza estimada y es insesgada. Si alguien quiere descubrir por qué es insesgada, puede hacerlo. Pero no lo vamos a hacer. Y esto es a lo que llegamos. La varianza de mi estimador beta 1 es que el error, o básicamente la varianza del error, dividido entre la variabilidad de x. Como nos gusta trabajar con errores estándar, es simplemente la raíz de esto. Y no se olviden, el error estándar no es nada más que la desviación estándar de un estimador. No me pregunten por qué la varianza mantiene su nombre, pero no la desviación estándar. Simplemente sé que ambos son diferentes. Entonces, esta es la desviación estándar de nuestro parámetro. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? ¿Algún día lo vamos a calcular? Pues no, simplemente nos sirve para entender el concepto de cuándo va a ser más grande el error estándar y cuándo va a ser más pequeño. ¿Cuándo va a ser más grande el error estándar? Cuando tenemos menos datos de X. Cuando la variabilidad de X sea pequeña o también Y. Cuando la variabilidad del error sea muy alta. Y si yo quiero que mi estimador sea preciso, ¿qué necesito? Minimizar la variabilidad. Tampoco cero, cero es. En realidad, si es cero, el modelo está mal. Minimizar la expresión de Y. Necesito minimizar esto de aquí, hacer o explicar la mayor parte del modelo. Y maximizar también SST. necesito que existe una gran variabilidad de mis datos de X. Eso es, Sí. el denominador refleja la variabilidad de los datos de X como de Y o solo de X. ¿Este de aquí? Sí, no, el denominador. Ah, solo de X. Solamente me interesa que mi variable independiente varíe demasiado. En otras palabras, si es que yo tengo poca variabilidad, este estimador no va a ser preciso, porque no le estoy dando suficiente variabilidad para que pueda ajustarse bien. Y como les decía, nosotros no estimamos eso a mano, ya viene dentro de los resultados. Claramente aquí está el error estándar. Aquí tengo el error estándar de beta 0 y de beta 1. Entonces, habíamos dicho que este de aquí es toda la información referida a beta 0. Esta de aquí es beta 0 como tal. Esto de aquí es beta 1 como tal. Esto es el error estándar de beta 0. Este de aquí es el error estándar de beta 1. Entonces, automáticamente el programa nos lo va a estimar. Entonces, una vez más, no tenemos que hacerlo a mano, el programa lo hace. Pero tenemos que estar conscientes que tenemos que hacer para reducir el error estándar. Ahora, tal vez alguno tiene alguna pregunta que es ¿de qué me interesa el error estándar si es que a veces aquí tengo una magnitud más grande y aquí una magnitud más chica? ¿Y cómo se mantiene esa relación? Es exactamente lo que vamos a ver cuando analicemos regresión múltiple. Es cómo se relaciona este con este. Y de qué manera realmente determinamos si es que tiene un impacto o no. ¿Qué spoiler es todo esto de aquí? Básicamente. Entonces, esa es toda la parte teórica. Ahora vamos a ver la parte en R, que es súper simple. Qué chico. Como que ya está. Yo igual. Entonces, No esta creo. es la parte que está Deberían en pasar identificación. que se extingue. Muy. Ya, sí, está aquí, está grabando. 9 minutos 38 segundos. Entonces, No se ve. vamos a ver cómo funciona. No todo está esto. compartiendo. ¿Qué? No está compartiendo pantalla. Lo estoy grabando. Ahora sí. Entonces, vamos a ver cómo funciona todo lo que hemos hecho en R directamente.
Primero, R, al igual que Python, funciona en base a librerías. ¿Qué es una librería? Una librería es el estudiante Rajesh que estudia estadística en la Universidad de Harvard y ha tenido mucho tiempo libre y ha hecho todo lo que hemos hecho, pero programado en la computadora, para que nosotros no lo tengamos que hacer. O sea, es un subprograma. Es un programa que ha inventado algo, literalmente. Entonces, la idea es para qué voy a usar algo que ya existe. Por ese motivo es que usamos directamente las librerías. En este caso, esta librería es la más importante, que se llama Woolrich. ¿Por qué? Porque así se llama el libro y del libro tenemos la base de datos. Entonces, corremos las librerías. Si no tienen una librería instalada, se le instala así. ¿Dónde está el punto pasajes? Instalar. Básicamente, instalar punto paquete, paréntesis, y esto es importante, entre comillas, el nombre del paquete. Si no ponen entre comillas, no lo va a encontrar. No hay que hacer nada con el CMD. ¿Qué? No hay que hacer nada con el CMD, ¿no? No, no vamos a hacer nada. Triste. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, de esta manera se instala un paquete. Una vez que lo tienen instalado, ya no lo instalan de nuevo. En mi caso ya los tengo, entonces simplemente los corro. Muy probablemente les vaya a dar mensajes como este, que no va a funcionar, que algo va a explotar, es normal. Básicamente, como R tiene diferentes versiones, ha sido creado por estudiantes que no tienen imaginación y utilizan los mismos nombres para sus comandos. A veces yo utilizo un comando que se llama covarianza, su compañero Mogar igual crea el mismo comando covarianza, que es cosas diferentes, y entonces la computadora no sabe qué covarianza usar. Usualmente esto se refiere a estos comandos. Te dice, bajo tu riesgo usarlo porque yo no sé qué va a pasar. Pero no nos interesa. Tras no borre el sistema 32 de Windows, pues está bien. Entonces, vamos a utilizar esta base de datos que se llama bweight, que como se darán cuenta es el mismo nombre de la variable que hemos usado del peso de los... Con data, a la variable data le estás asignando. No, data es un comando para abrir la base de datos de la librería de Woolrich. Ya. Básicamente, para no tener que utilizar una base de datos que yo les pase, la descarguen y la abran, Woolrich te lo pone automáticamente en R y tú simplemente llamas a tu base de datos que ya se encuentra en R. Ya, estás llamando a la base de datos de Bweight. Exacto. Y está aquí ya. Para poder verla pueden hacer clic aquí, donde aparece estas celdas. Y aquí está. Tenemos el ingreso de la familia que debe estar medido en horas, el impuesto sobre el cigarrillo, precio del cigarrillo, peso del bebé en onzas, años de educación del padre, y así todas, cada una de estas variables. Entonces, aquí está cómo se hace un histograma, si a alguien le interesa. Rayos. Sí, de la encuesta de hogares. Yo les he dado el comando para abrir, el resto se los dejo a ustedes. Profe, si me armo mi propia cosita, así, ¿nos vas a dar puntos extra? Dale. Vos boliviana, eres francesa. Esto es cómo se hace el mapa de calor, que ya hemos visto antes. Y esto es lo importante. Este es el comando para hacer el modelo de regresión lineal. Primero le ponen un nombre. Yo le he puesto model 1. Pueden poner si quieren mi modelo, mi modelito, modelo número 666. Lo que ustedes quieran. Modelito Mubo. Después, el nombre es simplemente el nombre que le están dando a ese objeto. Tienen que poner la flecha para decir qué va a tener ese objeto. O creo que ahora igual se siente igual, pero en mi época era una flecha. Después van a escribir LM, que significa modelo lineal. Y después abren paréntesis. Dentro del paréntesis van a escribir el nombre de la variable dependiente primero. Da la coincidencia que igual se llama BWGHT, que está aquí. Pero eso nada que ver con el data Bweight. No, todavía no. Después tienen que poner esta olita. La olita básicamente nos permite crear el resto de la fórmula.
En el caso de mi teclado, la horita se encuentra encima del tab. No sé dónde se encontrará el de ustedes, pero en el mío está ahí. La olita. Sí, digamos, la cosa que está encima de la I. Después escriben la variable independiente. En este caso es la cantidad de cigarrillos que fuma una mano. Coma, aquí van a llamar a su base de datos. En este caso, la base de datos tiene el mismo nombre que la variable dependiente. Es BW y HT. Corremos el comando y vemos que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué motivo? Porque simplemente hemos creado el modelo, pero ahora R tiene que, bueno, le tenemos que decir a R que nos lo muestre. Para que nos lo muestre, escribimos este comando: summary. Abrimos paréntesis y ponemos el nombre del modelo. Si es que el modelo se llama modelito, le ponen ahí modelito. Y cuando corramos eso, nos va a dar esto de aquí, que es exactamente lo que teníamos en las diapositivas, ¿cierto? Estos son los resultados del modelo. ¿Qué tenemos de aquí que ya sabemos leer? Primero, la fórmula. La fórmula me dice que la variable dependiente es ¿qué? BWGHT. Esa es la variable dependiente. Sí. ¿Y cuál es la variable independiente? Six. Exactamente. De la base de datos llamada igual BWGHT. Después me va a botar esta parte que dice coeficientes. En los coeficientes, ¿qué tenemos? Es B sub 0. Exactamente, este es beta 0 porque es el intercepto. Y este de aquí es beta 1. Entonces, aquí ya tenemos los valores. Sabemos que un bebé cuya madre fuma 0 cigarrillos, en promedio pesa 119 onzas. ¿Cuánto eso es en gramos? Busquen. Yo tampoco sé. Estoy grabando, no puedo. También. Pero busquen. Muchas veces se quedan con la duda cuando tienen el celular. ¿Sí? No, en realidad yo he tenido que descubrirlo porque no sabía qué significa 119. Sé que no es libras, sé que no es kilogramos, sé que no es gramos, pues tenía que ser onzas. Son 3.395 gramos. Entonces un bebé promedio pesa 3.3 kilogramos. Yo nací con 3.6. 3.4 Ya. Sabemos de que si la madre fuma, o mejor aún podemos corregir esto de una vez. ¿Cuál es la relación de peso entre onza y kilogramo? ¿Cuánto es? ¿Cuál es la relación entre onzas y kilogramos? 28 puntos. Ah, mi Python es más fácil. No. Ahora sí, este es el peso de un bebé en gramos. ¿Cuánto pesa un bebé en promedio si es que la madre fuma 0 cigarrillos? 3.395 gramos. Si una mamá fuma un cigarrillo más, ¿en cuántos gramos se reduce el peso del bebé? 14 gramos. 14. Por lo tanto, si una mamá fuma un cigarrillo en promedio cada día durante el embarazo, el bebé va a pesar en promedio menos 14 kilogramos respecto a la base que ya tenía. Ese no es el porcentaje. Ah, no, ahorita vamos a ver. Log. Están sus errores estándar, igual ya calculado. Este es el error estándar de quién? Del peso de. De beta 0. Entonces este de abajo es de beta 1. Ah, entonces. Adicionalmente, aquí sabemos esto de aquí, que es el r cuadrado. ¿A cuánto es igual el r cuadrado? 0.2. 0.02.
¿Eso qué significa? Que solamente el 2.27 se corresponde con esto. Que nuestro modelo explica un 2.27% de la variabilidad total que existe en la variable dependiente. En otras palabras, no explicamos casi Nada. ahora. Profe, una pregunta. Entonces, la interpretación de este intercepto con su error sería a una desviación a una desviación estándar estaría entre los 3.300 con más o menos 16 gramos. Eso. Vamos a ver de mañana y pasado mañana cómo se crea el intervalo. Pero es algo así. Sí. Ahora, si queremos usar otra especificación, por ejemplo el logaritmo, no es nada más que escribir log y el nombre de la variable. En este caso es el logaritmo de la dependiente o independiente. De la dependiente. Y también podríamos poner log. Sí, claro, vamos a poner log a todo. Ahora, ¿cómo se interpreta esto de aquí? Habíamos dicho que el intercepto pierde en cierta manera interpretación cuando la dependiente está en logaritmo. Pero, ¿cómo se leería el coeficiente de beta 1? Que por A ver, revisen la tabla. que un 8%. Sí, en un 0.4, sí. Exacto. Bien hecho. Una vez más, significa que por cada cigarrillo adicional que la madre fume, el peso del bebé se va a reducir en menos 0.4%. Esa es la interpretación. Recuerden, este es un modelo logaritmo y log. Aquí tenemos el otro que es level log, exactamente. Y estos son los valores que tenemos. ¿Qué significa? Por cada 100% de cigarrillo. Por cada porcentaje de cigarrillos se pierde eso en gramos. Básicamente, significa, por cada porcentaje de cigarrillo adicional que fume la madre, el bebé va a pensar 100 gramos menos. Esa es la... no mentira, 1 gramo menos, porque es esto dividido entre 100. Y el último que es log. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se interpreta este valor de aquí? Recuerden, este es un modelo logaritmo-logaritmo. Que por cada porcentaje extra de cigarrillos que fume, va a reducir 3% el peso. Exacto. No, 0.03. No. Este ya viene en porcentaje. Entonces, esta última interpretación es: por cada porcentaje de cigarrillo adicional que fume la madre, el bebé va a pesar en promedio menos 0.03% menos. Entonces, eso es todo lo que tenemos en R por ahora. Simplemente ver cómo se define, cómo se hace la ecuación y cómo se muestran los resultados. ¿Sí? El log básicamente ya viene el porcentaje. Ya viene el porcentaje, no hay que cambiarlo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, o sea, primer paso para nuestro trabajo. Sí, básicamente ver cuál es su variable de interés y cuál es la variable que va a explicar a su variable de interés. Y vamos a trabajar con cualquier variable. Tenemos que elegir entre las variables de la ecuación. La que sueñe. O sea, no es con la del peso del bebé, es con la encuesta de hogares. Entonces ahí tienen todas las variables que tiene la encuesta de hogares. Tenemos que seleccionar dos, ¿no? No, más de dos. Ahorita hemos visto la versión más fácil que se llama regresión simple. Mañana ya vamos a empezar lo que se llama regresión múltiple, que es añadir más variables independientes. Entonces, básicamente es ver cuál es su variable de interés, que es lo dependiente, y pensar en todo el resto de independiente. La regresión se puede calcular, ¿no? ¿Se puede qué? Calcular así. Sí. Sí, así lo calculaban en 1950, pero lo calculaban con 20 observaciones, 30. Porque usualmente la computadora no hace sumatorios. Lo que hace la computadora es matriz.
Recuerden que una matriz es lo mismo que una sumatoria, simplemente puesta en forma de vector. Entonces se hacían a mano, pero se usaban para 20 observaciones, 30 más. O si quieres hacer para 15.000, no se puede. Porque el problema de no usar sumatorias es que los errores estándar no se pueden calcular por sumatorias, especialmente en la música. Sí o sí es con lo que se conoce como la matriz de varianza covarianza. Entonces ahí sí se puede. Pero sí, de que se puede, se puede. De que alguien lo va a hacer a mano, nunca nadie lo va a hacer a mano. Si quieren hacer la prueba para 10 observaciones, solo para demostrar que pueden. Pues, Buenos días, buenas tardes. Para la MIT. entonces, eso es todo por hoy día. Eh. Si tienen algún problema con él, es ahora porque cada